Hey, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo, trayéndoles la palabra del día, la palabra de Dios para sus vidas. Ahora quiero hablar de noticias, no Noticias 34 o o Noticias del 52, sino las noticias de Dios, las buenas nuevas. Noticias en la palabra puede ser mensaje, noticia, reporte, y tiene que ver con la palabra dabar. Por eso es espíritu, la palabra espíritu es dabar. Todo viene, hay muchos significados que están pegados a esa palabra dabar. Por eso dice que todo fue creado por medio de él. Y sin él nada de lo que fue creado fue hecho. Entonces es esa palabra dabar. La palabra noticias. Um, Vamos a leer las noticias de Dios, las buenas noticias. Ahorita en Estados Unidos estamos sufriendo una censura de las noticias. Los que se encargan, los que han estudiado para hacer noticias, ah, se han mostrado ah, ah, con una vía pues, apoyando una narrativa y manteniéndose firme en esa narrativa y no importando cuál es la verdad. Entonces, hemos visto esa censura en los medios de comunicación, en las noticias, y nadie confía ahora en las noticias en Estados Unidos. Tenemos las noticias de afuera, son las que están sacando las cosas, o las noticias que se corren en el equipo de personas que buscan individualmente. Cada quien anda buscando las noticias. Pero estas noticias de Dios son permanentes, son eternas, es las buenas nuevas de salvación. Las noticias de Dios es buenas noticias. Dice en Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? O sea, la noticia o reporte. ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? La fortaleza de Dios. La fortaleza, la vida de Dios. Entonces, ah, noticias puede ser, la palabra dabar también puede ser fama. Fama. La fama es un mensaje en sí, como cuando Dios, su fama creció. El nombre de Dios, la fama del nombre de Dios creció cuando él abrió el mar rojo, sacó al pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Su fama se extendió. Las noticias, la noticia de Dios, el mensaje de Dios, eso es también a reporte. Entonces, es importante en las noticias, lo que uno escucha, rumores, todo eso es parte de la noticia, del mensaje, rumores. Y es importante porque vemos que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra, una mujer oyó de la fama de Jesús, oyó, y ya tenía un flujo de sangre. Y ella en sus adentros empezó a decir, si tan solo tocó el borde del manto, o sea, el hilo que colgaba, que tienen los judíos, que dicen por Moisés, que son recordatorios de los mandamientos de Dios, es lo que ella tocó en el manto de Jesús. Las obras perfectas de Jesús. Y entonces cuando ella toca esas obras de Jesús, su vida experimenta sanidad. Aunque ella quebró muchas leyes de Moisés, tratando de ser sanada, uh, Jesús la sanó. Lo que ella oyó, las noticias, las buenas noticias. Por eso es que es importante, cuando las personas escuchan que Jesús sana, que Jesús libera, los testimonios, porque eso crea esa fama del nombre de Jesús. No hay otro nombre con las que las personas puedan hacer la obra de Dios, el trabajo de Dios, solamente a través del nombre de Jesús, de la fama, de las noticias del nombre, de lo que Jesús hizo. Y de esas noticias es lo que vamos a ver ahora en el versículo 2 de Isaías 53. Dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no teniendo aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos.
Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado y herido por Dios, afligido. Ese es el reporte, las noticias, las buenas noticias, de que Él llevó nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros dolores. Ese es el reporte que nos sana. Al escuchar esta noticia nos da vida, porque la palabra espíritu es dabar también. Todo lo que es una persona, el nombre de una persona es, es dabar, es parte de dabar. Entonces, esa es la palabra dabar. Las noticias dice, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que antes de sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien corresponde la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle su carne, el sacrificio de la pasión de Jesús, sus sufrimientos en la cruz del Calvario. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. Nosotros ahora somos hijos de Jesús, somos la descendencia de Él. Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es quitar el pecado, quitar la muerte, quitar el mal que vienen a través de la mentira que es el pecado, por no cumplir la ley de Dios. Por eso es que sucede eso. Pero la voluntad de Dios en Jesús se hace. El plan va a prosperar en Jesús. Dice, dice, versículo 11, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por el conocimiento de el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Dice en una parte de las cartas de Pablo que Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones. Dio dones. Pedro habla de eso y dice que cuando Jesús muere, desciende a la tierra. Habían espíritus que habían sido que juzgados en el tiempo del diluvio. Esos espíritus fueron libertados por Jesús. Y ahí habían muchos despojos. Y eso fue que él pudo repartir esos despojos entre los fuertes, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Así como pudo Jesús libertar a esa generación del tiempo de Noé, que fue juzgada por un diluvio, así también ahora nosotros. Dios nos da esperanza, nos da vida a través de Jesús. Por su justicia podemos tener salvación. Por su justicia. Dice que habían dos ladrones, uno en cada lado de él. Y los dos al principio se estaban burlando de él. Dice, bájate de la cruz, bájanos a nosotros si tú eres el Mesías. Pero llegó un momento donde el Espíritu Santo tocó a uno de los ladrones y defendió a Jesús. Le dijo al otro, cambió. Uno de ellos cambió y dijo, este hombre no ha hecho nada. Nosotros
es justo que estemos aquí porque hemos sido malos, pero este hombre no ha hecho nada. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces aceptó a Jesús como Mesías. Era judío, los dos eran judíos. Entonces aceptó por el, 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 lo que había puesto Pilato en una tabla arriba de Jesús, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, que si se toman cada letra, la primera letra de cada palabra, uh, da el nombre de Jehová, es el nombre de Jehová. Entonces el hombre judío vio ese sign y creyó a ese sign, creyó a ese reporte de que Jesús estaba sufriendo por nosotros. Creyó al reporte, creyó a esas noticias. Esas son buenas noticias que podemos decirles a otras personas. No tienen que sufrir más. Jesús pagó el precio. Vamos a creer a ese reporte, vamos a creer a esas noticias y experimentar la gloria de Dios. Empezar a vivir el plan de Dios. Nosotros muchas veces pensamos que solo nosotros deseamos que haya un avivamiento global, pero esa es la visión de Dios, eso es lo que Dios anhela, que ha venido hablando a través de la Biblia, que el deseo de Él, la visión de Él es que toda la tierra esté llena de su gloria. Así como el cielo, los cielos están llenos de su gloria, así quiere que toda la tierra esté lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, estas son buenas noticias. Estas son buenas noticias. Que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús ayuda, auxilia, salva. Y no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otra fama de otra persona que haga lo mismo. Nadie te va a sanar en el nombre de otra persona. No existe. Solamente el nombre de Jesús, solamente el nombre de Jesús lleva a lo cautivo, liberta a lo cautivo y le da y da dones a los que estaban cautivos. Asimismo nosotros, por medio de su sacrificio, ahora somos bendecidos, tenemos vida, somos su descendencia. Y Él lleva, dice ahí en el último pasaje, en el último versículo, dice, Él cargará la iniquidad de ellos, Él cargará la iniquidad de ellos. Jesús quitó nuestros pecados. Ayer vimos en el video de Dios dio a Jesús. Dios dio a Jesús. Así que ese es el mensaje del día de ahora. Dios te bendiga y espero que puedas ser beneficiado de estas noticias, porque Dios está luchando. Las cosas no se van a dar automáticamente. Dios está en la pelea. Nosotros tenemos que estar en la pelea apoyando el plan de Dios, que es llenar la tierra de su gloria, sacar al pecado, a la mentira, sacar a la muerte, sacar al mal, porque Dios quiere bendecirnos, Dios nos ama, por eso nos dio a Jesús. Ahora Jesús está en nosotros. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.